El pastor Carlos Bolaños en esta ocasión tiene el agrado y la bendición de traerles la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 13 al 15, y Lucas capítulo 1, 57 al 80. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: «Ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y huesureo, que se extiende desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte. A ese se le considera territorio cananeo, y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos: el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. También queda sin conquistar el territorio de los Aveos. Por el lado sur queda todo el territorio cananeo, desde Araj, tierra de los sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los giblitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Mayim. Tú, por tu parte, repartirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. La otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano. Abarcaba desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinaba desde Hesbón hasta la frontera del país de los amonitas. Comprendía además Galaad, el territorio de la gente que Gesur, y Macá, toda la montaña del Hermón y toda Basán hasta Salcá. Esa era la tierra de Og, rey de Basán, que reinó en Astarot y Edrei. Fue el último de los refaitas a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en territorio israelita. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como Él se lo había prometido. Estas son las tierras que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Abarcaban desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluían también toda la meseta de Medeba hasta Hesbón y todas las poblaciones de la meseta: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Jahasa, Kademot, Mefat, Kiriatayim, Sibma, Saret Sahar, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Jesimot y las laderas del monte Pisgah, es decir, las ciudades y los pueblos de la meseta y todos los dominios de Sihón, rey amorreo que gobernó en Hesbón.
Moisés había derrotado a este rey y a los príncipes madianitas Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, todos ellos aliados de Sihón y habitantes de la región. Los israelitas pasaron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. El río Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Rubén, según sus clanes. Moisés también había entregado a la tribu de Gad y a sus respectivos clanes los siguientes territorios: las tierras de Jazer, todas las poblaciones de la región de Galaad y la mitad del territorio amonita hasta Aroer, que está frente a Rabá, y las tierras comprendidas entre Esbón, Ramat, Mispe y Betonín, y entre Mahanajin y la frontera de Debir. En el valle recibieron Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, junto con lo que quedaba del reino de Sihón, rey de Esbón. Así que su territorio se extendía desde el este del Jordán hasta el sur del lago Kinneret. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Gad según sus clanes. Estas son las tierras que Moisés había entregado a la media tribu de Manasés y sus clanes. El territorio que abarca Mahanajin y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Og, incluyendo las 60 poblaciones de Jair. Además, la mitad de Galad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og, les correspondieron a la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según sus clanes. Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como Él se lo había prometido. Capítulo 14. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya éste les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las 2 tribus y media, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: «Acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida.
y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Capítulo 15. El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur. La frontera sur, que partía de la bahía, ubicada en el extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de Acrabín, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cades Barnea al sur. De allí seguía por Hezrón, subía hacia Adar, daba la vuelta hacia Carcá, continuaba por Asmón y salía hacia el arroyo de Egipto para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet Hogla, continuando al norte de Bet Arabá, hasta la peña de Bohan, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir desde el valle de Acor y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la pendiente de Adumín, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes y llegaba a Enrogel. Continuaba hacia el valle de Ben Hinón, al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Ascendía a la cumbre de la loma, al oeste del valle de Hinón, al norte del valle de Refayim. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoach. Seguía por las ciudades del monte Efrón y descendía hacia Balá, también llamada Kiriat Jearim. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el monte Seir. Bordeaba por el norte las laderas del monte Jearim, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet-Semes, pasando por Timná. Después seguía por la parte norte las cuestas de Crom, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Jabnel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac: Sesai, Ahimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo:
Le daré mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom: Kabsel, Edar, Hagur, Kina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Idnan, Sif, Telen, Bealot, Hazor, Hadatá, Keriot, Hezron, conocida también como Hazor, Amán, Sema, Molada, Hazar Gada, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba con sus poblados, Bala Ijin, Esen, Eldoal, Kesil, Horma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhin, Ayin y Rimón, es decir, un total de 29 ciudades con sus pueblos. En la llanura, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganín, Tapuaj, Enam, Harmut, Adulán, Soco, Aseca, Saharayín, Aditayín, Gedera y Gederotayín, es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Senán, Hadasá, Migdal Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lacmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Noama y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Limna, Eter, Asán, Jifta, Asena, Nesib, Keilah, Aksib y Maresá, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Ecrón con sus pueblos y aldeas, de allí al mar todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus poblaciones. Asdod con sus pueblos y aldeas, y Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Giló, es decir, 11 ciudades con sus pueblos. Arab, Duma, Esan, Janun, Bet Tapua, Afeká, Umta, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Maón, Carmel, Sif, Utah, Jezreel, Jogdeán, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná, es decir, 10 ciudades con sus pueblos. Halhul, Betsur, Gedor, Marat, Bet Anot y El Tecón, es decir, 6 ciudades
con sus pueblos. Kiriat Baal o Kiriat Jearim y Rabá con sus pueblos. En el desierto, Bet Arabá, Midín Secacá, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Lucas capítulo 1, 57 al 80. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. «No», dijo ella, «tiene que llamarse Juan». «Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre», le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: «Su nombre es Juan». Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres de temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. El pastor Carlos Bolaños ha tenido la dicha de traerles el día de hoy la lectura de la palabra del Señor. Espero que sea de gran bendición para ti. Medita en esta bendita palabra y deja que tu corazón sea lleno de ella. Y por supuesto, aquí te espero. Hasta la próxima.